Le voy a invitar que abramos nuestra Biblia en el libro de Marcos y nos ponemos de pie para reverencia a su palabra. Libro de Marcos, capítulo 6, versículo 53 en adelante, hermanos. Libro de Marcos, capítulo 6, 53 al 56. Y he titulado el nombre de esta prédica, El Dios que no todos conocen. Amén. Tenemos Marcos capítulo 6, versículos 53 al 56. Y leemos su palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Espíritu Santo. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente lo conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Puede sentarse, mi hermanito. El Dios que no todos conocen. Hermanos, ¿quién será ese Dios que no todos conocemos? La Biblia nos narra, hermanos, que en el libro de Marcos nos relata sobre el ritmo del ministerio que Jesús llevaba. Muchos sucesos habían pasado antes de este momento, antes de que Jesús llegaba a Genezaret. Recién el Señor había caminado sobre las aguas y había multiplicado los panes y los peces. ¿Amén o no amén? El Señor traía un ministerio cansado, hermanos. La Biblia narra que los discípulos tenían tanto trabajo. Los discípulos estaban back to back. ¿Alguien conoce ese término? Back to back. Ocupadísimos, porque habían muchos enfermos, había mucha necesidad. El ministerio de Jesús apenas empezaba. Entonces toda la gente había escuchado de Jesús. Toda la gente iba conociendo poco a poco lo que Él iba haciendo en la vida de cada uno de los que en ese momento tenían la oportunidad de recibir un milagro, la oportunidad de recibir sanidad. Pero déjeme darle una noticia esta tarde, hermanos. El tiempo de los milagros no solo quedó en aquel entonces, el tiempo de los milagros no ha pasado. Así que posiblemente nosotros no vivamos en Genezaret, ¿verdad? Aquí se llama Ciudad Merliot. Pero estoy seguro que el Rey de Reyes y Señor de Señores se paseó por este lugar en esta mañana porque le buscamos de corazón. Así que no dude que el Señor ha dado respuesta a su vida. Así como lo hizo con los de Genezaret, lo ha hecho también en esta mañana. Y nos narra el libro de Marcos, hermanos, que el Señor nomás puso su pie fuera del arca, todos le conocieron. Todos le conocieron al verle, dijeron: mira, ahí viene el maestro, corre, porque ahí vienen los discípulos y traen la unidad de salud. Fue la mayoría de los que pensaron, dijeron: ahí viene nuestro sanador, ahí viene el que multiplica los panes, el que nos va a matar el hambre, ahí viene. Corran, porque vayan a avisar a todos. Y la Biblia nos narra que en Genezaret fueron corriendo de casa en casa, así como cuando nos van a avisar al pasaje que van a fumigar, vea, y tocan la puerta: hermanos, van a fumigar. Así andaban todos los hermanos ahí, avisando que el sanador iba a llegar hasta la puerta, o posiblemente no a la puerta, pero iba a pasar por alguna calle. Hermanos, ¿qué es lo curioso de esta parte de la Biblia, hermanos? Todos los de Genezaret tenían claro que Jesús era un Dios sanador, que Él multiplicaba los peces, que Él hacía muchos prodigios. Pero ¿qué era lo que este pueblo no sabía realmente? ¿Qué era lo que no le daban valor cada uno de ellos? Era que Jesús no solo era salvador y sanador, no era solo sanador y multiplicaba el pan y los peces, sino que también era salvador. Eso era lo que ese pueblo estaba olvidando, que Jesús no solamente podía satisfacer necesidades terrenales, sino que también Él sanaba espíritus. Él libertaba y echaba fuera demonios. Él echaba fuera enfermedades. Y poco a poco la gente se iba dando cuenta. Jesús era muy popular. La Biblia nos narra que Jesús en ese momento era influencer. ¿Cuántos lo creen? En ese momento Él era la sensación, hermanos, porque Él hacía milagros que nunca habían visto.
Qué dichosa esa gente que pudo contemplar, que pudo tocar las vestiduras del Maestro y pudo ser sana. Como les digo, hermanos, aquí no tenemos un manto que nosotros podamos tocar, pero tenemos la palabra de Dios, que también es sanadora, que también es libertadora, que rompe cadenas, que liberta al cautivo, que todo aquel que está opresionado por el enemigo, la Biblia es como un manto que nosotros podemos tocar y ser libres. La Biblia y su palabra también, escudriñar en ella, nos puede hacer libres, puede sanarnos, puede libertarnos, así como el Señor lo estaba haciendo en ese momento. ¿Amén o no amén? El día de ayer yo tenía la oportunidad de estar en un culto de acción de gracias y quiero compartir con ustedes ese testimonio también de mi hermano, porque yo lo conocí a él en el Hospital San Rafael cuando fuimos operados al mismo tiempo. A él le había salido un tumor cerca del recto y mi hermano había sido operado 2 días antes que yo. Cuando yo entré a cirugía, hermanos, el hermano me dijo: hermano, confíe en el Señor, porque Él va a hacer la obra en usted. Y yo le dije amén. Yo ya iba confiado, hermano. Yo he contado 1,000,000 de veces mi testimonio y yo ya iba confiado porque el Señor iba a obrar en mi vida. Y el hermano apenas iniciaba su proceso para él. ¿Por qué razón? Cuando él sale de cirugía, su cirugía parecía estar bien, empezó a recuperarse, pero ¿qué pasaba? Mi hermano le habían encontrado células cancerígenas. Y fue una noticia tremenda. Cuando nosotros salimos del hospital, yo seguí frecuentándolo, seguí escribiéndole, y mi hermano tiene 75 años. Él es un hombre mayor y mantuvimos una amistad, mantenimos una relación, y yo me comunicaba con él y me dijo: hermano, tengo cáncer, me dijo. Y la verdad es que mi corazón se entristecía porque yo había visto, y yo dije: bueno, con don Jorge salimos victoriosos ese día. Salimos victoriosos y él se fue a su casa a descansar, mas yo no sabía que él apenas iniciaba un proceso. El día de ayer nos reuníamos y él me decía: hermano, bueno, la semana pasada me decía, hermano, me llamaba por teléfono y me decía: quiero invitarlo a mi casa porque quiero hacer un culto de acción de gracias. Y yo le decía: de verdad, hermano, de verdad, qué bueno, voy a llegar. Le decía: sí, así que lo invito a predicar. Me dijo: véngase a predicar, por favor, porque yo estoy agradecido con el Señor. Y yo le preguntaba: ¿y qué ha pasado? Le decía: hermano, yo fui al hospital y el médico me dijo: mire, no entiendo cómo es que ha pasado, me dijo. No entiendo cómo es que ha pasado, le dijo a él, pero usted no tiene ni una célula cancerígena ahí en su cuerpo. El Señor había libertado de cáncer a este hermano. Gloria a Dios, y alabamos al Señor porque Él es un Dios sanador. Y me decía mi hermano, hablaba conmigo y me decía: hermano, definitivamente yo no había conocido a Jesús. Yo había escuchado de un Dios sanador. Yo había escuchado de un Dios libertador, pero realmente un encuentro genuino con Él no había tenido. Hasta ese momento, hermanos, me dijo él, hasta ese momento, hermano, que yo vi la muerte de cerca, que yo vi el cáncer de cerca, que yo sabía que esta enfermedad me podía llevar a la muerte, entonces yo sentí la mano de Dios. Y yo le dije: entonces, hermano, tenga en cuenta que este Jesús que lo ha sanado no solo sana el cuerpo, sino que sana la mente y el corazón de toda amargura, de toda cadena que el enemigo muchas veces pone en nuestro corazón. Hermano, tal vez nosotros no tenemos un cáncer, tal vez nosotros no tenemos una enfermedad terminal, pero muchas veces nuestro egoísmo, nuestra forma de ser, nuestras diferencias hacen que estemos enfermos por dentro. Hacen que solo escuchemos a Jesús cuando venimos acá. Cuando el pastor nos está dando aquí, ¿vea? Solo entonces conocemos a Jesús realmente. Pero hay momentitos, hermanos, que se nos olvida en realidad que el Jesús aquel que un día se paseaba por Genezaret también está en este lugar. Ese Jesús que conocimos este día que estuvo con nosotros en este ayuno, estuvo en Genezaret y va a seguir libertando y va a seguir sanando a ese pueblo que confía en Él. Dice Marcos nos narra que los discípulos intentaban descansar, que no tenían tiempo ni de comer por atender a los discípulos. ¿Y qué era lo bonito del maestro, hermanos? ¿Qué era lo precioso del maestro? Es que yo me imagino que de verdad no hay un hombre comparado como él, definitivamente. Misericordioso,
grande y poderoso, que Él andaba en las calles y veía a la gente y Él no podía rechazar a nadie. Él no rechazaba a nadie. Al que veía enfermo lo sanaba. Y qué bonito, ¿verdad?, que muchos de ellos tuvieron la oportunidad de conocer realmente a Jesús, de tenerlo de cerca. Pero qué curioso que el entusiasmo de Jesús para los enfermos era alto. Hubo una oportunidad, me imagino yo, en la que muchos de los discípulos dijeron: no, hombre, qué gentío que anda aquí, si nosotros no somos ambulancia ambulante, ¿verdad?, de los que andamos ahí en la calle dando medicinas. Nosotros no somos una unidad de salud, y el gran montón de enfermos que nos han sacado, ¿qué vamos a hacer? Me imagino que el Señor se sentía preocupado al ver ese gran montón de enfermos, pero en realidad apenas Él en su ministerio estaba en su pleno apogeo. El ministerio que Jesús manejaba, todavía faltaban muchos prodigios que Él hiciera. Y qué bendición, ¿verdad?, que esa gente pudo ver. Pero asimismo Jesús confrontó a aquellos que solo le buscaban por conveniencia. Y aquí viene la parte en la que nos corresponde a nosotros, que muchas veces buscamos a Jesús por conveniencia. Yo soy el primero, hermanos. Eso le decía a don Jorge. De hecho, él tuvo sanidad, yo también tuve sanidad. Y yo le decía: hermanos, que yo vine a los caminos del Señor a las malas. Yo me acerqué a los caminos de Jesús a las malas. ¿Y qué era lo que yo buscaba de Él anteriormente? Yo le decía: Señor, te pido que me des, te pido que me sanes, te pido que hagas eso. Como dijo Cantinflas, solo pedir y pedir, pero nada de dar. Yo no le daba nada al Señor. Lo único que me gustaba era recibir. Y aquí el Señor también regañaba. Y abramos el libro de Juan, por favor. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 25. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 25. Y dice su palabra: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Señor, no, hombre, teníamos días de no verlo, Rabí. ¿Cuándo llegaste hasta acá? Y dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Qué quiere decir el Señor? En ese momento, hermanos, les peló la cara. ¿A cuántos nos han pelado la cara en este lugar? ¿Amén o no amén? Hermanos, déjenme decirles que esta palabra no es solo para usted, sino también para mí. Porque muchas veces he sido igual. Muchas veces he venido a este lugar buscando el favor de Dios. Pero no, he sido como los de Genezaret muchas veces, que solamente he estado interesado por lo que el Señor pueda darme. Pero en esta tarde el Señor nos manda que está bien disfrutar de sus beneficios, está bien gozar de salud que el Señor nos da, de gozar de todo lo que Él puede darnos, pero también nos invita que le busquemos en espíritu y en verdad, que seamos sinceros con Él, que le digamos: Señor, esta carne chuca que tengo no me permite muchas veces buscarte, tener una relación genuina, real contigo. Esta carne no me la permite. No me permite realmente ser sincero contigo, sino que solo me permite aprovecharme de tus beneficios. Pero qué tremendo, vea, que el Señor les decía: no, papitos, no me vengan con mentiras. Porque le decían: Señor, teníamos días de no verlo, no había venido a sanar tanta enfermedad que había en este lugar, tanta enfermedad que había en esta tierra. Teníamos ratos de no verlo, Señor. ¿Por qué no nos habían avisado que Él venía? Y el Señor, ¿qué le iban a decir a Él si Él se las sabía todas? Nosotros somos cartas abiertas delante de Él y conoce las intenciones de nuestro corazón. Por esa misma razón, ese pueblo le dijo: Señor, ¿no te habíamos visto cuando viniste? Y le dijo: no, le dijo: no, a mí no me mientan. Ustedes están aquí por otra cosa. No están porque han creído en mí realmente, sino que están por los beneficios que yo les doy. Y como les digo, hermanos, está bien disfrutar de los beneficios de Jesús. Está bien disfrutar de los beneficios que Él tiene para con cada uno de nosotros. Lo que no está bien es que sea solo ese nuestro interés. Lo que no está bien es que solo tratemos de sacar raja del evangelio. Perdone la expresión, pero muchas veces nosotros buscamos este lugar solo en momentos de necesidad.
La Rey de Reyes se vuelve el San Rafael de Ciudad Merliot cuando estamos enfermos, cuando estamos necesitados, cuando venimos abatidos, cuando ya sentimos que nos van a echar del trabajo, cuando hemos tenido problemas con nuestro cónyuge, con nuestra familia. Venimos a la iglesia a moco tendido, a estar postrados en este lugar, y el Señor en su infinita misericordia, aún sabiendo que venimos solo a buscar beneficios, Él nos corresponde. Muchas veces lo que venimos a este lugar, ahora por ejemplo en el ayuno, yo venía, hermanos, hambriento. Solo yo. Yo me fui a comer una galleta. Ya va a predicar, dije yo, me voy a comer una galletilla, Señor, en el nombre. Y así, rapidito. Porque esta carne es así de débil, hermanos. No se preocupen, hermanos. Voy a hacer lo más breve posible porque yo sé que muchos ya les agarró la temblorina. Gloria a Dios. Los milagros de Jesús crearon un clima de expectación y admiración por la gente. Ese tipo de admiración todavía continúa, hermanos. Yo por lo menos admiro los prodigios y el poder que Dios tiene, como el que hizo ahora, por ejemplo. Yo podía ver que había una presencia de Dios en este lugar, que fue necesario que nuestro corazón se humillara delante de la presencia de Dios para que nosotros pudiéramos ver su gloria. Era necesario que nosotros viniéramos delante de su presencia, y escuchaba que decía: oremos con el entendimiento, porque muchas veces no oramos con el entendimiento. O lo estamos levantando así: Señor, bendiga a todos aquellos que hablan mal de mí, a todos aquellos, Señor, que son unos grandes chambrosos de la iglesia, bendígalos, Señor. No, mi hermano, no estamos siendo genuinos en esta parte con el Señor, y nos invita a que no solo busquemos de sus beneficios, sino también que tengamos una relación genuina con Él, que seamos sinceros, que busquemos de Él no solo en momentos de necesidad. No saquemos todos los problemas que andamos en nuestro corazón. Yo me imagino que acá adentro tenemos una ciudad de Genezaret, ¿verdad? Que cuando ya estamos en la iglesia, bueno, saquemos todo lo malo que traemos y traigámoslo, y que el Señor haga la obra. Pero ¿y nuestra salvación qué? ¿Nuestra alma qué? Si el día de mañana morimos o ahora morimos, ¿realmente nos vamos con Él? ¿Realmente hemos aceptado a un Jesús que salva o solo a un Jesús que sana? ¿A un Señor que solo nos corresponde cuando necesitamos, o a un Señor que aún en la prueba lo vamos a buscar? Aún en la necesidad lo vamos a buscar. El Señor sabía que en Genezaret lo querían, y en todos lados lo querían por lo que Él podía hacer terrenalmente, pero también invitaba a aquellos que no le conocían, que estaban sucios de espíritu, que no habían sido limpiados por su sangre preciosa, que lo fueran. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Hoy está haciendo menos calor que la vez pasada, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. En la actualidad hay muchos parecidos con el pueblo de Genezaret. Buscamos a Jesús con muchos fines, pero muchas veces solo los beneficios son importantes. Se los digo, hermanos, el Señor ha hecho, todos los que estamos en este lugar somos obra del Espíritu Santo. Todos los que estamos en esta casa somos un milagro. Le aseguro que yo paso a todos aquí uno por uno. Todos tenemos un milagro que podemos contar que Él ha hecho. Y como dijo el pastor la vez pasada en la prédica, ponemos un rótulo allá afuera que diga: ahora hay ayuno y oración. Para la gente de allá afuera, ¿verdad? No para los de la Rey de Reyes. Nosotros ya sabíamos, pero ponemos allá afuera. Nadie quisiera entrar, hermano. Nadie quisiera escuchar una palabra de salvación, porque no es la salvación que le interesa a los demás, sino los beneficios que encontramos en Jesús. Y eso no es correcto. No lo es, no puede ser correcto que solo los beneficios de nuestro Padre sean nuestro interés, cuando en realidad Él no solo vino a sanar, sino que vino a salvar. Vino a salvar lo que se había perdido. Por esa misma la razón del sacrificio, para que nosotros pudiéramos ser sanos y salvos. Para que si un día estuviéramos enfermos, sí, sanar, confiar en Él, pero al mismo tiempo obtener esa salvación. Así como aquellos 10 leprosos también que fueron sanados. Un día miércoles tocábamos un tema muy bonito que se llamaba cristomorfosis. Ese tema que Dios me había dado, hermano. ¿Alguien conoce la metamorfosis? La metamorfosis, lo que pasa que el gusanito luego se convierte en mariposita. Esa es la metamorfosis. En realidad muchas veces el cristiano es igual. Aquel cristiano que no ha conocido al verdadero Dios solo es nada más una oruguita. Pero aquel que conoce a Jesús realmente se convierte en una mariposita.
en un ser de luz. En donde hay tinieblas se convierte en un ser de luz. Tiene su palabra en la boca, escudriña y tiene palabras de aliento para aquel que no tiene ninguna. Nos convertimos en luz, tenemos una cristomorfosis cuando conocemos a Jesús. Así como aquellos 10 leprosos que fueron sanados. Muchas veces hemos escuchado acerca de esa sanidad que tuvieron los 10 leprosos. Esa sanidad que ellos tuvieron, los 10 en el ratito, no hombre, se viene Jesús, adiós picazón, aquí viene el Señor ya, aquí viene nuestra sanidad. Fueron sanados y de ahí soltaron sus trapos y salieron corriendo. Y de ellos, ¿cuántos regresaron? Uno solo. Uno había sufrido una cristomorfosis real. Solo uno se dio cuenta. Los otros 9 dijeron: no, hoy voy a poder dormir bien galán y de regreso para mi casa. Ya no al valle de los leprosos, sino que ahora he sido limpio de mi cuerpo. Pero se fueron limpios de espíritu. Obtuvieron realmente la salvación. Vino solo uno y regresó. Y el Señor se admiró realmente. Se admiró porque de 10, uno había vuelto. De la Rey de Reyes vinieron ahora 200. ¿Y cuántos habemos? Ni la mitad. Los leprosos que fueron, solo los leprosos nos quedamos ahora. Hermanos, déjenme decirles que el Señor es un Dios de misericordia. Realmente hemos conocido a Jesús. Por eso el tema de esta prédica se llama el Dios que no todos conocen. No todos conocen a Dios realmente. No todos hemos tenido un encuentro genuino. Y qué bendición por aquellos que no han conocido a Jesús realmente, a Dios realmente dentro de un hospital. Hermanos, media vez yo tengo oportunidad de pararme en un púlpito, voy a decirles que estar ingresado en un hospital y peor público es lo peor del mundo, hermanos. Yo me eché 9 días partido por la mitad prácticamente en un hospital público. Y yo toda la vida había venido a la Rey de Reyes, creía haber sido cristiano, pero mi encuentro real con Jesús fue ese día en el que yo le dije: Señor, permítame por favor estar en aquel ayuno que van a hacer en la Rey de Reyes próximamente allá en el 2023. Permítame, necesito un soplo de vida, Padre. Ayúdeme, Señor. En ese momento el Señor me correspondió y déjeme decirle que lo primero que hice fue fallarle. Fue lo primero que hice. Cuando yo obtuve la sanidad, le fallé. Porque es verdad, recibimos el milagro y fallamos. Recibimos el milagro y nos vamos. Recibimos de su gracia y nos vamos. Lo primero que hacemos, agarrar nuestras cosas. Recibimos el milagro, nos vamos. ¿Cuántas veces ha pasado aquí en la iglesia? Como cuentan aquí las leyendas, que son buenísimas, hermano. Les recomiendo, vean las leyendas de esta iglesia, las historias son buenas. Gente que ha venido por un carro y se ha ido. Gente que ha venido por esposa y se ha ido. Qué tremendo. De ver, gracias a Dios mi esposa no la conseguí aquí, la conseguí afuera, en el mundo. Pero qué bendición, hermano, que usted tiene la oportunidad de estar en este lugar. Que usted ha recibido sanidad no solo de este cuerpo, ¿verdad? Porque yo sé que muchos enfermos venimos a este lugar. Hace poquito me doblé el pie, hermano. Yo soy sano. Estoy sano porque el Señor me ha sanado, hermano. Y todos los que venimos enfermos ahora, crea que hemos recibido sanidad. Y no solo terrenal, sino sanidad espiritual. El que no lo ha querido todavía, como le digo, pase adelante, vamos a orar por él, porque yo estoy seguro que el Señor ha roto cadenas. El Señor es un Dios de milagros. Jesús es un Dios de milagros, hermanos. Los milagros serán más importantes que la salvación. ¿Usted qué dice, pastor? ¿Los milagros son más importantes que la salvación? No. ¿Por qué? Definitivamente. Ahí podemos ver que la sanidad de este cuerpo no es más importante que nuestra relación con el Señor. Nuestra salvación es mucho más importante que la sanidad terrenal. Nuestra salvación es mucho más importante que tener vacía la refri, hermanos. Que no ir ahora en la noche al Kenny. No es mucho más importante eso, hermanos. Es mucho más importante tener una relación genuina con Dios y tener salvación. Jesús tenía fama en las comunidades y regiones, pero no muchos conocían que Él salvaba. Si usted no ha conocido al Dios que salva, este es el momento que lo conozca.
Si usted muchas veces ha venido a este lugar con el fin de obtener solo beneficios, también puede obtener salvación. Solo debe creerlo, mis hermanos. Ahí donde está, incline su rostro. Vamos a orar al Señor.